Fracturamiento hidráulico. Tal como se utiliza hoy en la industria del petróleo y gas, fue desarrollado por primera vez en los Estados Unidos en 1948. Se utilizó por primera vez comercialmente en 1949 y debido a su éxito en el incremento de la producción de los pozos de petróleo, fue rápidamente aprobado y es ahora utilizado en miles de pozos de petróleo y gas durante el año. La primera utilización industrial de fracturamiento hidráulico fue en 1903. Es importante agregar que consiste en inyectar fluido al pozo para crear esfuerzos tensionales en una formación expuesta a la presión del fluido, de tal manera que los esfuerzos locales creados excedan la resistencia a la tensión de la roca. Luego se procede a llenar la fractura creada con un agente apuntalante, de manera que no pueda cerrarse por completo al cesar el bombeo, creándose un canal de alta conductividad para la producción de fluido. Tal como se muestra en la siguiente ilustración, después de la ruptura de la roca se continúa aplicando presión para extender la fractura más allá del punto de falla. Con esta fractura se crea un canal de flujo de gran tamaño que no solo conecta fracturas naturales, sino que produce una gran área de drenaje de fluidos del yacimiento. Con el pasar de los años, las tecnologías asociadas con el fracturamiento hidráulico han mejorado considerablemente. Se han desarrollado una gama de fluidos de fractura para formaciones someras y de bajas temperaturas, hasta formaciones profundas y muy calientes. Se han diseñado diferentes tipos de agentes apuntalantes, desde arena sílice hasta materiales de alta resistencia como bauxita sinterizada, para usarla en formaciones profundas, donde el esfuerzo de cierre de fractura excede el intervalo de resistencia de la arena. De hecho, han surgido nuevos modelos de diseño y métodos analíticos y de diagnóstico, y la industria de servicios continuamente desarrolla nuevos equipos para satisfacer los retos que surgen. Los tratamientos vía fracturamiento han variado en tamaño desde el más pequeño mini fracturamiento para fracturas de longitudes cortas hasta el fracturamiento hidráulico masivo de penetraciones más profundas, el cual excede 1500 barriles de fluido de fractura y 600 sacos de agente soporte o sostén. El difícil diseño y el alto costo de los fracturamientos hidráulicos han abierto la necesidad de optimizar los diseños y las capacidades de los tratamientos de fractura. Algunos tratamientos están bajo los siguientes nombres: por ejemplo, fracturamiento convencional, el cual se referiría al tratamiento de fracturamiento que toma intervalos de espesor promedio de arenas de 100 pies que están cañoneados casi en su totalidad. Fracturamiento selectivo se referirá al tratamiento donde se seleccionan varios intervalos de un espesor promedio de 5 a 10 pies cañoneados en su totalidad y se realiza un fracturamiento en cada intervalo de la zona productora. También es llamado fracturamiento por etapas. Los mini fracturamientos se refieren al tratamiento que se realiza a un intervalo de espesor promedio de 50 pies y se fractura la formación, pero la cantidad de material sostén es casi nula, por el orden de los 30 sacos. Como decíamos anteriormente en otro video tutorial, entre los principales objetivos del fracturamiento hidráulico debemos mencionar lo siguiente: incrementar la tasa de flujo de petróleo o gas de yacimientos de baja y de alta permeabilidad, incrementar tasa de petróleo y gas de pozos que han sido dañados, conectar fracturas naturales presentes en la formación, disminuir el diferencial de presión, es decir, declinación alrededor del pozo para minimizar la producción de arena, disminuir el diferencial de presión alrededor del pozo para minimizar problemas de afarteno, incrementar el área de drenaje o cantidad de formación en contacto con el pozo, conectar la producción de intervalos lenticulares, disminuir la velocidad de flujo en la matriz rocosa, disminuir el número de pozos necesarios para drenar un área e inclusive drenar reservas adicionales. En cuanto a la conductividad de la fractura, debemos indicar que este se define como el producto del espesor de la fractura apuntalada por la permeabilidad del agente sostén dentro de la fractura. Es una medida de la capacidad de flujo y se expresa comúnmente en milidarces pie. Es de gran importancia para la efectividad de la operación, ya que ella depende de cierto modo del índice de productividad. Ahora bien, en yacimientos que presentan alta permeabilidad es más importante la conductividad de la fractura que su longitud empacada. En la siguiente ecuación se determina que FDC es la conductividad de la fractura adimensional, o sea, no tiene dimensiones. KF por WF representa la conductividad de la fractura expresada en milidarcis pie, K la permeabilidad en milidarcis y LF longitud de la fractura
milidarcis plies. En cuanto a la clasificación de la fractura, es importante destacar que la longitud y conductividad de las fracturas depende de la permeabilidad de la formación y del área de drenaje. Según estos parámetros, las fracturas se pueden clasificar de la siguiente manera. Fracturas cortas de alta permeabilidad. Son necesarias en formaciones de alta permeabilidad. Fracturas medias, las cuales son necesarias cuando la permeabilidad oscila entre 5 a 100 milidarcy, por lo que se desea que crezca en proporciones equilibradas. Fracturas largas, las cuales son necesarias en formaciones de baja permeabilidad. Y fracturas ultracortas, empacadas, bien sea por frac o PAC, las cuales son necesarias en las formaciones de arénicas no consolidadas. Por consiguiente, una fractura ultracorta y empacada puede interconectar diferentes estratos. En cuanto a la geometría de la fractura, el crecimiento y propagación de la fractura que se muestra en la figura anexa, es decir, donde se observa el largo, alto y ancho, ocurre durante el proceso del fluido inyectado del agente apuntalante, definido como el volumen de fluido bombeado inicialmente para inducir la fractura y abrirla lo suficiente para colocar agente sostén o apuntalante. La geometría del diseño de una fractura se ve afectada por los siguientes factores, como por ejemplo, propiedades de las rocas, es decir, permeabilidad, porosidad, tipo de roca, entre otros. Geometría de la misma, donde están representados los esfuerzos máximos y mínimos, esfuerzos in situ. Propiedades del fluido de formación, tasa del fluido inyectado fracturante, propiedades del fluido fracturante, volumen del fluido inyectado, pérdida de fluido en el medio poroso.